este trabajo se propone rastrear y reconstruir en un corpus de textos literarios argentinos las configuraciones y perspectivas ideológicas alrededor del fenómeno migratorio a partir de las representaciones del cuerpo y de la corporalidad concebidos desde la semiótica montpelleriana como genotextos, es decir, núcleos de sentido y productividad significante. El análisis comparatista de las varias representaciones e inscripciones permite trazar constantes ideológicas que desde diferentes miradas argentinas delimitan y modelizan, por una parte, los complejos y múltiples espacios identitarios del sujeto migrante y por otra, los proyectos políticos de construcción de identidades colectivas nacionales que se instauran en vinculación con los desplazamientos inmigratorios. La propuesta es pensar cómo las configuraciones identitarias del sujeto cultural, inscriptas en las imágenes que caracterizan y declinan el cuerpo, se estructuran desde diversas perspectivas ideológicas que responden a proyectos políticos culturales de integración o exclusión de la alteridad del extranjero. A partir del discurso alrededor del cuerpo, en las valorizaciones y constantes que lo convierten en territorio, frontera y palabra, se definen visiblemente los conflictos sociales y simbólicos y las formas varias de resolución de los mismos. En el abordaje de un corpus significativo de textos literarios, del cual aquí se hará una mínima presentación por limitaciones de tiempo, en el cual se estudian como constante las diferentes representaciones del cuerpo del inmigrante italiano en su rearticulación con el territorio, los espacios y bajo el signo del desplazamiento, se reconocen, entre otras cuestiones, los conflictos instaurados a partir de las múltiples alteridades, las mitificaciones y desmitificaciones, las violencias simbólicas y físicas, los horizontes socioideológicos, las conformaciones identitarias del sujeto cultural, las determinaciones del espacio biológico y del político social en la constitución identitaria. El análisis de los textos se apoya en categorías que, desde el comparatismo, la imagología y la sociocrítica montpelleriana, dan cuenta, por una parte, de la subjetividad, de las representaciones de la identidad, la mismidad y la extranjeridad, y por otra, de las constantes semánticas que van trazando las inscripciones del horizonte ideológico. De esta manera se espera delinear, a través de las diferentes representaciones del cuerpo migrante italiano, la organización del espacio sociocultural y la definición de conflictos identitarios. Por una cuestión de tiempo, se hará una selección de los textos del corpus estudiado para que resulte operativa la exposición de las temáticas propuestas, abordando principalmente algunas de las variables más significativas. Eugenio Cambaceres, en la novela En la sangre, publicada en 1887, presenta a los inmigrantes italianos, representados por Gennaro y sus padres, marcados en sus cuerpos por la miseria, para poner en evidencia la violencia física y simbólica que signa el desplazamiento, la marginalidad, y criticar así el proyecto político de colonización e inmigración. La corporeidad de los sujetos es subrayada y amplificada en las descripciones detalladas en la crudeza de la narración, resaltando así la violencia y el dolor, las imposiciones patriarcales, la crueldad de las relaciones. Es significativa la descripción de Gennaro en el pasaje inmediato que narra su nacimiento, en relación con su desarrollo y crecimiento como, y cito, haraposo y raquítico, con la marca de la anemia en el semblante, con esa palidez amarillenta de las criaturas mal comidas. Fin de cita. A través de las imágenes vinculadas con la corporalidad, Cambaceres representa, por una parte, la violencia interfamiliar y social y, por otra, la violencia de las macroestructuras socioeconómicas sociales, ambas indisolublemente vinculadas. La primera se evidencia, por ejemplo, en dos momentos decisivos en la vida, en los cuales es protagonista el cuerpo, es decir, el nacimiento y el parto, instancias que, en el ambiente del conventillo, son degradadas. La segunda recae con mayor fuerza en los cuerpos de sujetos marginados para poner en evidencia la precariedad y la carencia material en la que están inmersos. La vida en el conventillo, la falta adecuada de alimentos, el trabajo poco remunerado e inestable, las dificultades para una subsistencia mínima, entre otros factores, signan en los cuerpos las enfermedades y las debilidades tanto físicas como morales, presentadas desde el determinismo propio de la estética del naturalismo. Los cuerpos en dicho contexto asumen rasgos animales
y en las descripciones de las relaciones se evidencian características de presa y predador que alcanzan también los cuerpos. Así la muerte, en la mostración cruda del cadáver del padre de Denaro, se vuelve por una parte espectáculo violento y morboso de un monstruo devorador y por otra consecuencia visible de una vida, contrapaso en el sentido que propone Dante en el infierno, a quien había ejercido la violencia verbal y física, detentando el poder sobre los cuerpos con castigos físicos. El conventillo es el espacio elegido por Roberto Mariani en su novela La cruz nuestra de cada día, publicada en 1964 para denunciar la marginalidad y la enfermedad social. Aquí también se trata no solo de cuerpos individuales sometidos a las duras condiciones de las casas de inquilinato, sino del cuerpo social que se resiente por las políticas de exclusión a las que son sometidos los inmigrantes. La Colmena, la principal casa de inquilinato, protagonista de la historia, resulta una metáfora del cuerpo social e individual descrito como un ser vivo que crece en forma excesiva, como si se tratase de un gigante tras una muerte, evidenciando en este crecimiento una enfermedad, una no adecuación, la presencia de elementos extraños en su interno, como si se tratasen de parásitos que la conducen a su destrucción y finalmente su ruina en un incendio y su total decadencia. La violencia de la usura y de la explotación determina que los sujetos se desplacen en la ciudad encadenados a esta realidad visible y significativa del inquilinato. Los cuerpos se mueven en un espacio de suciedad acumulada y persistente, en una humedad fétida, entre hedores nauseabundos. Las necesidades básicas como la alimentación o la higiene personal muestran el degrado, los diferentes dispositivos de la violencia social, la conformación residual de una sociedad aluvional. De esta manera, el mito del Farel América, de la inmigración como rescate social en una tierra de utopía, se desmonta y deconstruye en la mostración dolorosa de los náufragos en Argentina. Pedro Argambide, por su parte, en Hacer la América y en Pura Memoria, novelas publicadas respectivamente en 1984 y 1985, también aborda la marginalidad de los inmigrantes, evidente en las marcas corporales a través del agotamiento físico tras trabajos en los que los sujetos son alienados y pierden humanidad, a través de enfermedades que los debilitan, de padecimientos por la miseria. El desplazamiento de los inmigrantes es visto incluso como un despojo de su corporalidad, ya que la desposesión de la patria es visualizada como si se tratase de una pérdida que afecta al cuerpo. En Hacer la América, un criollo, refiriéndose a los inmigrantes, reflexiona así, y cito: «Debe ser muy feo andar llevando los huesos de un lugar a otro como ánima en pena». Fin de cita. Es pues una escritura que desmonta la utopía de América como tierra de realización y la presenta entonces como espacio de distopía, de disgregación que remite en el imaginario a la pena del judío errante, que no encuentra paz en su continuo desplazarse. Es la manifestación de la desposesión en los huesos que no encuentran reposo. La nostalgia, por otra parte, en la novela Puerto América de Luis María Albamonte, publicada en 1940, se manifiesta físicamente como una tortura, no solo mental o afectiva, sino física, vivida por un cuerpo que busca incluso autodañarse, provocarse a sí mismo el mal. En la nave, los inmigrantes viajan como los animales, arrinconados, sujetos a los movimientos del mar temblando. En esta animalización hay una demostración de la mercificación de los sujetos transformados en mano de obra, en cuerpos que van a alimentar una nación. En este viaje, al escuchar Torna a Surriento de Ernesto Giambattista de Curtis, canción en dialecto, emblemática de la nostalgia que viven los inmigrantes, la exteriorización de los sentimientos por la inmigración afloran a través del cuerpo, pues el protagonista, Luigi Pietra, siente que, y cito, dan ganas de gritar, de llorar, de romperse los puños contra las puertas, de desangrarse la cara a golpes. Y más adelante dice, y cito, la canción se rompe en el aire como un cristal y sus pedazos caen sobre las cabezas, caen lastimando, enervando la conciencia que se asusta y quisiera implorar de rodillas. Fin de cita.
La exteriorización de la nostalgia se manifiesta a través del cuerpo también en las novelas de Antonio Dalmaceto, Oscuramente fuerte es la vida, de 1990, y La tierra incomparable, de 1994, en los gestos mínimos que acompañan el desplazamiento de regreso a la tierra de origen, en las estrategias para sostener una memoria frágil por la edad, el tiempo y la distancia. El cuerpo se vuelve central en los movimientos espaciales, actuando en contrapunto con los territorios y las lenguas que atraviesa. Entonces, en esta primera parte hemos visto la cuestión de la violencia social, marcada sobre todo por el trabajo, la marginalidad, y también otra pena, otra marginalidad que está dada por ese sentimiento de extrañamiento que está asignado por la nostalgia. Ahora, veamos esta otra parte de la exposición que, bueno, toma otra variable significativa que comprende las representaciones del cuerpo de la mujer inmigrante, degradado, configurado desde el grotesco y el realismo popular en la tradición jacumina perteneciente al género follatinesco. En Los amores de Jacomina, publicada en 1886 y cuya autoría se atribuye a Ramón Romero, el cuerpo de la protagonista deviene territorio de pulsiones sexuales, ruptura de normas, evasión de principios. La ciudad de Buenos Aires, devenida una Babel, en la cual la lengua está corrompida y deshilachada, la vida silenciosa de Jacomina, que se manifiesta en la libertad de su sexualidad, asume, sin embargo, al final una visión moralizadora que vincula este texto con la tradición de la picaresca. La conducta de Jacomina hace que el cuerpo asuma las consecuencias de su inconducta, que se traduce primero en enfermedad, con la corrupción del cuerpo en vida que evidencia en esa corporalidad monstruosa la caída moral, y finalmente en la muerte. La escritura muestra el dinamismo del cuerpo en sus actividades escatológicas y naturales, sin una dimensión cósmica y universal, pues hay una mostración morbosa que evidencia la monstruosidad de la mujer, la corrupción física derivada de su conducta amoral, una metamorfosis sin crecimiento ni unidad de opuestos extremos. Las tripas, que en la cultura carnavalesca constituyen el centro del cuerpo en el que se producen los actos de la vida y la muerte, en Los amores de Jacomina, en cambio, se reducen al drama de la muerte, a la corrupción, al intento de suicidio, a la muerte. La risa, frente al horror, se reduce a una mueca para juzgar y conjurar la muerte. El cuerpo, que era gozo, deviene castigo moral, advertencia social. El protagonismo de la mujer inmigrante se encuentra también en la serie de cuentos policiales que forman parte de Historias en Rojo de Siria Poletti, publicado en 1973. En estos textos, el rojo es el hilo conductor que permite la narración de delitos en los que el cuerpo, el cadáver, ocupa un lugar central como motor de la historia y generador de la palabra. El cuerpo deviene clave de lectura en textos en los que los delitos en ámbitos en donde los protagonistas son inmigrantes, las mujeres ofician como sujetos clave, como causa, intérprete, administradoras de justicia, víctimas, victimarias. El delito es, pues, motor para la indagación no solamente del crimen, de la violencia contra los cuerpos, del atentado contra la vida, sino reconstrucción de hechos pasados, desenmascaramiento y emergencia de subjetividades. Los cuerpos que se descubren víctimas de violencia revelan una doble dimensión de las normas, por una parte la de las pequeñas comunidades y por otras las de un Estado moderno que generalmente queda ajeno a esta violencia, muchas veces reparadora, en la que el cuerpo deviene chivo expiatorio. La centralidad de la mujer en los relatos, en las miradas, en la palabra, otorga una dimensión arcaica a esta escritura, ya que parecen configurarse como la diosa Némesis, pronta para impartir la justicia y castigar los crímenes, o como Erinias, personificaciones femeninas de la venganza. La justicia es otra variable que se cierne sobre los cuerpos, desnudando las diversas manifestaciones de la violencia. Gastón Gori, en su novela La muerte de Antonini, publicada en 1956, denuncia la usura, el egoísmo y la avaricia en una pequeña comunidad de inmigrantes en la Pampa Gringa. En un monólogo dirigido al difunto a la manera de un sermón durante un velatorio, el narrador desnuda las mezquindades de una vida asignada por la acumulación y el individualismo, aunque ello significase la ruina del prójimo. Es una geografía invertida en cuanto Antonini es un antimodelo y el examen general de la vida se realiza frente al cadáver en una ceremonia secreta de denuncia. Estar frente a los restos mortales de Antonini no es una experiencia que conlleva la piedad, sino un juicio que en cierta forma recuerda al concilio cadavérico. Es la novela en la cual en última instancia se denuncia la antropofagia de la usura.
la acumulación del dinero es el valor predominante que define la identidad de Antonini, y esta acción se vuelve violencia hacia el mismo sujeto que la ejercita y hacia la sociedad, sea en forma directa por acción o indirectamente por omisión. Así, hasta la privación de una galleta fuera del desayuno se vuelve parte del mecanismo de avaricia y usura que lo encamina a poseer cosas por insignificantes que fueran. El propio cuerpo puede ser sacrificado a favor de la acumulación económica y el cuerpo de los demás puede ser desechado si es necesario para poder cumplir con los principios económicos que lo rigen. No se trata de una sublimación del cuerpo tras un ideal superior, sino la subordinación de la vida representada en los cuerpos a favor del bien económico, que no se traduce en bienestar, sino en mera acumulación. Bueno, salto a algunas partes. Me interesa sobre todo esta parte, indicar cómo, por ejemplo, cuando un panadero se suicida, esa imagen del cuerpo del hombre ahorcado se superpone a la imagen de Antonini en una especie de continuidad entre víctima y victimario, es decir, en una mostración a través de imágenes de estos dos cuerpos. Otra imagen importante en esta novela es, por ejemplo, la de los inquilinos que se vuelven monstruos que devoran propiedades. Y bueno, aquí habría que hablar de la autofagocitación, que es propia del sistema capitalista y de la lógica mercantil, pero por una cuestión de tiempo no la continúo, y bueno, y les cierro señalando que de esta manera, con estos textos representativos, se espera haber podido delinear a través de las diferentes representaciones del cuerpo migrante italiano, sea tanto la organización del espacio sociocultural como la definición de algunos de los tantos conflictos identitarios que se encuentran inscritos en estos textos. Bueno, les agradezco la atención y ahora paso